Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a dar la plática de técnicas de respiración. Esta plática me encanta y bueno, la preparamos justamente aquí en Nutracien 100 para ustedes, en donde les vamos a dar diferentes herramientas para que ustedes puedan trabajar y sobre todo puedan disminuir ese nivel de insulina que nosotros podemos estar generando cuando hay un proceso de estrés, un proceso de cambios emocionales fuertes y que muchas veces pueden alterar sobre todo tanto la respiración como la forma de pensar, como todos los procesos químicos que tenemos en el cuerpo y que nos pueden generar angustia, ansiedad o simplemente no sabemos cómo trabajarlo. Estas técnicas de respiración te van a encantar y sobre todo es muy importante que tú las empieces a utilizar y las puedas compartir. Vamos a iniciar con esta plática, ¿ok? Primero, ¿cómo es este proceso o qué significa estrés? Para nosotros poder entender y poder llevar a cabo estas técnicas de respiración, es importante que nosotros abarquemos y definamos primero este primer concepto que es estrés. El estrés se refiere a la respuesta del cuerpo a un desafío que tiene que enfrentar. Y este desafío puede ser tanto físico como mental o como emocional. Los factores que conducen al estrés pueden incluir todo, desde un trabajo, a una actividad física, un problema familiar, trabajo, relaciones, eventos, cambios en estilo de vida o cualquier circunstancia a la que no estamos nosotros familiarizados y nos va a generar un cambio en nosotros. Todos esos cambios pueden provocar un estrés y ese estrés es el que nosotros tenemos que aprender a manejar. Puede ser un estrés que lo trabajemos perfectamente porque no va a alterar ninguna respuesta de nuestro cuerpo, como hay diferentes cambios que pueden generar un estrés mayor y que muchas veces este estrés puede generar respuestas que no podemos controlar y que después nos podemos arrepentir. Ahora, hay dos tipos de clasificaciones de estrés que es justamente como lo estábamos trabajando y es primero el agudo y después el crónico. El estrés agudo es el estrés que se refiere a experimentos que nosotros vamos teniendo en un corto periodo. Y el crónico es cuando se refiere a un experimento o a una actividad o a un estrés que va teniendo nuestro cuerpo en un tiempo prolongado. Y esto puede ser desde meses, semanas o hasta años. ¿Cuál pudiera ser aquí la diferencia? Vamos a poner el ejemplo que vamos a ir a una entrevista. Si nosotros vamos a una entrevista, es un estrés agudo, es un estrés momentáneo. Pero si nosotros tenemos un dolor, una separación, tenemos alguna enfermedad o tenemos algo un poco más severo, pueden ser periodos de estrés más crónicos que esto nos puede a nosotros estar afectando mucho más. ¿Por qué? Porque es donde nosotros tenemos que aprender a lidiar con este tipo de padecimientos, ¿ok? Ahora, es importante que nosotros empecemos a trabajar y empecemos a identificar este tipo de estrés que nosotros estemos manejando. Por eso hay 3 etapas para el estrés. Primero, es una etapa de alarma. Segundo, es una etapa adaptativa de resistencia. Y tercero, es de agotamiento. ¿Cómo significa esto? Cuando nosotros vamos dependiendo el proceso de estrés que vamos nosotros manejando durante el día a día, si va siendo crónico, si va siendo agudo el tipo de estrés, nosotros podemos estar experimentando este tipo de etapas. Puede irse cambiando, puede generar solo una o puede estar intercambiándose entre una etapa y otra. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a mediarlo, aprender a trabajarlo. Es complicado en un inicio, sí, porque muchas veces no lo podemos identificar. Entonces, es importante que nosotros le demos la importancia y reconozcamos qué es lo que nosotros estamos manejando. Cuando nosotros tenemos una etapa de alarma, aquí significa que nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque aquí nuestro cuerpo está empezando a tener muchos cambios químicos. Cuando estamos en una etapa de adaptativa o de resistencia, es probablemente cuando este ya lleve más tiempo y cuando hay un estrés constante, pero que nosotros tenemos que aprender a trabajar con este estrés, tenemos que nosotros aprender a llevar este estrés, así que como cuando es de alarma de tengo que correr rapidísimo o tengo una competencia o tengo que dar una presentación o tengo que hacer una llamada, que es algo que me está generando de manera instantánea, pero si nosotros vamos trabajando todo este proceso y no lo llevamos
de la mejor manera, puede llegar a un agotamiento. Cuando nosotros ya vamos teniendo un estrés que puede ser desde un agudo hasta un crónico, nosotros podemos llegar hasta el agotamiento. Y este agotamiento se puede generar como un agotamiento crónico porque no supimos trabajar, no supimos manejar todo este periodo o todas estas 3 etapas que nosotros podemos estar presentando. Vamos a ir presentando de una a una. Primero, la etapa de alarma. Cuando el cuerpo entra en pánico, el sistema nervioso se activa para protegerlo del estrés. Luego, el resto del cuerpo recibe una alerta sobre estos síntomas, equipándolo con combustible y energía de emergencia en reacción al pánico, que es justamente lo que les comentaba. Si nosotros tenemos que dar una presentación, si nosotros tenemos una entrevista, si nosotros tenemos que dar algunas palabras o una comunicación, o simplemente tenemos que correr algo que nos está generando estrés, en ese momento se prenden obviamente todas las sustancias químicas y en este momento se genera una etapa de alarma. En esta etapa de alarma, entonces es cuando el cuerpo empieza a trabajar con toda la parte química y es cuando el cuerpo empieza a trabajar, se empieza a poner en alerta para que podamos luchar, para que podamos trabajar, para que podamos nosotros llevar a cabo la acción que nosotros estamos necesitando. ¿Ok? Ahora, a medida que van aumentando los niveles de estrés, se producen muchos cambios fisiológicos en el cuerpo. ¿Cómo puede ser? Si nosotros empezamos con este estrés de alerta, que seguramente alguno de ustedes lo ha experimentado, ¿no? Una o varias veces, es más, hasta 1 o 2 veces al día, ¿qué es lo que empezamos a sentir? Empezamos a sentir como que la presión arterial puede subir ligeramente. Nuestro pulso o nuestra frecuencia cardíaca empieza a subir también ligeramente y sentimos un poquito más de inestabilidad o hasta de cierto nervio. ¿Qué sucede en este momento? Como estamos en una etapa de alarma, en una etapa de estrés repentina, ¿qué es lo que empieza a generar el cuerpo en sus sustancias químicas? Empieza a generar más azúcar en la sangre. ¿El azúcar para qué me va a servir? Para que el cerebro pueda pensar rápido, para que mis músculos puedan trabajar rápido, para que el estómago pueda procesar rápido. ¿Qué sucede? Que entonces el cuerpo empieza a entrar en no desgaste, pero sí en un trabajo forzado para poder combatir con esta actividad o este estrés que nosotros estamos teniendo. Empezamos a sacar grasas de la sangre, nuestra respiración se empieza a agitar y muchas veces esta respiración empieza a ser completamente anormal, puede ser o muy rápida o puede ser muy lenta y sentir que nos estamos como sofocando o que nos está haciendo falta el aire. Podemos experimentar un poco de sudoración, puede ser en las manos, puede ser en las axilas o puede ser en la cabeza, ¿no? Y obviamente y en algunas ocasiones la pupila también se empieza a dilatar. Este tipo de actividades, este tipo de situaciones fisiológicas que vamos nosotros teniendo en el cuerpo, hagan de cuenta que es como si nosotros tenemos que tener un ataque de lucha. Viene un lobo y ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener la sangre, tener el combustible, tener el azúcar en nuestro cuerpo y tener obviamente las pupilas bien abiertas, tener todos los sistemas de alarma bien prendidos para poder correr. Eso sucede ante cualquier situación que nos está generando un estrés. Si yo voy a dar una plática, si yo voy a una entrevista de trabajo, si yo voy a tener que platicar algo y me está generando cierto nervio, si yo tengo que negociar algo, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro cuerpo empieza a tener todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque queremos estar al 100 con todas estas actividades, ¿ok? Por esto estas características son importantes que nosotros empecemos a trabajar en la respiración. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que todas estas actividades dominen a nuestro cuerpo, nos dominen a nosotros, es difícil que podamos llevar a cabo esa situación ante la que nosotros estamos con ese estrés. Ahora, justamente es lo que vamos a estar platicando. Ahora, ya que vamos pasando en ese proceso, ahora viene una etapa adaptativa que es de resistencia. Y se los voy a leer. Dice, después de la respuesta de estrés inicial, el cuerpo intenta volver a un estado estable, pero si las reacciones al estrés son demasiado fuertes o se desencadenan con demasiada frecuencia, el cuerpo permanecerá en alerta máxima. Esta liberación prolongada de hormonas del estrés tiene efectos adversos disminuyendo las defensas inmunitarias y haciéndolos mucho más susceptibles a las enfermedades. ¿Qué significa esto? Esto es clave. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un estrés momentáneo, instantáneo, que di la plática, di la conferencia o di una negociación o tuve que platicar o tuve que verlo con mi hijo, cualquier situación que me puede estar provocando ese periodo de estrés. Si fue un estrés rápido, ok, lo termino,
pasa esa angustia, esa sudoración, esa palpitación y perfectamente nosotros ya estamos mucho mejor. Claro, nos vamos agotando ligeramente, pero si hay un pequeño agotamiento o como un pequeño descanso que queremos tomar. Ahora, si este estrés va siendo constante, constante me refiero a varias veces durante el día y varias veces en el día a día y que puede estar siendo por días, por semana o por meses, por situaciones que podemos nosotros estar teniendo en relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones de amistades, en relaciones económicas, en cualquier situación. Cuando esto ya se empieza a prolongar, mi cuerpo con todo este cambio que está teniendo, probablemente no la sudoración esté siendo constante, no, pero sí toda la parte química que está generando nuestro cuerpo, toda la glucosa que está sacando, todo el estrés químico que está generando en mi cuerpo, el agotamiento que está teniendo en el día a día para poder estar teniendo estas respuestas. Esto nosotros probablemente nos estamos adaptando a estar con el estrés, sí, pero mi cuerpo está repercutiendo. Mi cuerpo está absorbiendo todas estas características, todas estas sustancias que a la larga me va a generar un problema inflamatorio que se va a traducir en una enfermedad. Por eso es importante que nosotros aprendamos a trabajar con estas respiraciones para poder ir disminuyendo este nivel de estrés que nosotros podemos estar teniendo en el cuerpo. Muchas veces, y más en este ritmo de vida que nosotros vamos teniendo en el día a día por cuestiones de trabajo, por cuestiones de actividad física o por cuestiones del día a día, tráfico, cualquier situación, va haciendo que constantemente estamos en estrés. Y muchas de las preguntas o de lo que te van diciendo las personas cuando tú les preguntas cómo se encuentran, te dicen, ay, estoy súper estresada. Es un común denominador de la población mexicana y de la población en general mundial. Y después, por ejemplo, de toda esta pandemia que tuvimos, que estuvimos con un estrés constante que no nos damos ya cuenta, pero porque ya nos adaptamos mentalmente a esas características, a esa sintomatología, pero que el cuerpo está teniendo todas esas repercusiones. Esto sucede también con una actividad física estresante. Por eso es importante nosotros adquirir una actividad física saludable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con una actividad física que genera estrés constantemente, va a llegar un momento en que el cuerpo, en lugar de estar sano, se va enfermando porque van siendo cargas demasiado fuertes y van siendo cargas que va generando estrés y no estrés por el nervio, sino estrés en el cuerpo que va generando toda esta angustia, todo este cambio, todos estos cambios químicos que va teniendo mi cuerpo y que nosotros tenemos que aprender a manejarlo y a controlar. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los problemas que nosotros podemos empezar a tener cuando estamos en esta fase de adaptativa o de resistencia? Este es súper interesante porque aquí nosotros podemos ir detectando y podemos ir observando de qué es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Primero, empezamos a tener problemas de humor, como ira o depresión, falta de energía y problemas para dormir. Cada día están siendo más los problemas para dormir y no es por un estrés inicial, por un estrés agudo, sino va siendo por un estrés constante, por problemas emocionales, de trabajo, de lo que tú quieras. Van generando ya problemas en dormir. Va generando falta de energía o cambios de humor o depresión o ira. Esto también los adolescentes, los niños, los adultos lo están presentando. Ya van generando este tipo de estrés, muchos problemas, ¿ok? El siguiente es aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, colesterol más alto y riesgo de un ataque cardíaco. Acuérdense que también empezamos a tener problemas por todo este proceso químico, el corazón empieza a trabajar de más, empezamos a generar más insulina en el cuerpo y por ende empieza a haber mucho más inflamación. Hay un mayor almacenamiento de grasa y sobre todo señales de hambre interrumpidas. Cuando una persona tiene estrés y es muy notorio, empieza a haber un mayor acúmulo de grasa, sobre todo a nivel visceral. Viscerales, sobre todo a nivel abdominal. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, puede ser porque químicamente generamos más insulina en el cuerpo. Más insulina en el cuerpo genera que se absorba más fácilmente el azúcar, la glucosa, y en automático donde se absorbe va a ser a nivel abdominal. Dos, va generando también una resistencia a la insulina. Como vamos generando más insulina, esta insulina ya no va siendo la tan adecuada y entonces empezamos a tener acúmulo de azúcar en la sangre.
Empezamos a tener alteraciones en la forma de comer. Esto significa en que cuando estamos estresados constantemente y o no dormimos bien porque se va haciendo un círculo vicioso, empezamos a tener más antojos por azúcares, chocolates, carbohidratos, y esto altera enormemente, uno, tu hambre, como también la acumulación de grasa corporal. Empezamos a tener dolores y molestias en articulaciones, en músculos, y muchas veces estos dolores no sabemos por qué son. O nos levantamos de la cama y sentimos dolores en la espalda, dolores en los brazos, y es porque estamos con tensión constantemente, que ya estamos adaptados en el sentido de que creemos nosotros que no tenemos nada, pero más bien ya nos acostumbramos a vivir con este problema, ¿no? Empezamos a tener una reducción de la capacidad para luchar y recuperarse de enfermedades debido a que el sistema inmunológico empieza a disminuir. Este es muy importante. El sistema inmunológico se ve afectado directamente sobre el constante estrés que nosotros estemos teniendo. ¿En qué sentido? Es mucho más factible cuando estamos con mucho estrés que empecemos a tener problemas digestivos, empecemos a tener más alteraciones de que los alimentos no los podemos procesar o nos empiezan a caer más, o empezamos a tener más intolerancias, o empezamos a tener más inflamación, o simplemente también empezamos a tener ciertas erupciones en la piel o en la cara, más barritos, porque mi sistema inmunológico se está viendo afectado. Vamos teniendo problemas estomacales, reflujo, náuseas. Y esto es muy notorio cuando una persona está en constante estrés, empieza a tener problemas estomacales y es directamente relacionado. Vamos teniendo pérdida de la libido, menor producción de esperma en hombres, las mujeres van teniendo problemas menstruales en sus ciclos y por ende irregulares, y obviamente la densidad ósea se empieza a ver afectada directamente. ¿Ok? Perfecto. Adelante, Eve, con la etapa de agotamiento, por favor. Excelente. Dentro de la etapa del agotamiento, cuando nuestro cuerpo continúa funcionando en este estado conectado, nunca regresa completamente al estado de reposo. Sus recursos de emergencia se agotan y el cuerpo comienza a apagarse. Esta etapa final de agotamiento representa la incapacidad del cuerpo para hacer frente a altas demandas continuas. ¿Qué significa esto? Que cuando ya llega un punto en donde nuestro estrés es completamente crónico, va a llegar un problema en que, una, nos enfermamos muy fuerte, dos, empezamos a utilizar todo el azúcar de nuestro cuerpo que ya no tenemos ni la fuerza ni la energía de poder continuar. Tres, podemos tener tan abrumado a nivel mental, a nivel emocional, que ya no sabemos ni cómo platicar, contestar, decir, trabajar, y empieza a afectar directamente sobre todas nuestras actividades. Y esto va llegando cuando nuestro cuerpo estuvo en un estrés adaptativo, en un estrés crónico constante, empieza a llegar a un punto en donde acabamos tronando. Por eso es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta, empecemos a tener estas técnicas de relajación, estas técnicas de estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas actividades que nos generan estrés. Es normal por la vida que tenemos, por el estilo de vida que podamos estar manejando, la ciudad donde vivimos, problemas actuales, pero que nosotros, dentro de todos esos problemas, podamos nosotros trabajarlos y evitar llegar a este agotamiento crónico y o que este estrés nos empiece a generar problemas, ¿ok? Ahora, aquí nosotros, y esta te la voy a explicar porque es súper interesante, es cómo nosotros podemos trabajar las tres etapas, ¿ok? Buena salud, que sería la homeostasis. Ahora, te lo voy a explicar mejor. Se está yendo un poquito la señal, discúlpame. Ok. Buena salud, que es la homeostasis. Posteriormente es alarma, que es el escenario, y después es resistencia, que es el otro escenario, y el agotamiento. ¿Cómo funciona de esta manera? Cuando nosotros estamos bien constantemente y podemos tener periodos de estrés, es normal que ese estrés nos desequilibre un poquito. Pero si nosotros dentro de este estrés podemos trabajarlo, perfectamente podemos llegar otra vez a una buena salud.
Ahora, si nosotros a partir de ahí podemos perfectamente llegar a una resistencia, esto es que es un constante estrés, pero que podemos trabajarlo perfectamente, podemos seguir teniendo una buena salud, aunque empezamos a tener alteraciones químicas. Sin embargo, si dentro de esta resistencia que es lo adaptativo, que es el crónico, llega un punto en que es demasiado lo que nosotros estamos generando de estrés, llega un punto que es el agotamiento, nuestro nivel de alerta, nuestro nivel de trabajo y nuestro nivel mental empieza a caer drásticamente hasta llegar a una zona de pánico, que puede ser miedo, que puede ser angustia, puede ser temor, y posteriormente, si esto sigue bajando, puede llegar a un agotamiento crónico. ¿Esto en cuánto tiempo puede ser? En el tiempo en donde el estrés sea más fuerte y que nosotros no lo podamos trabajar. Por eso es importante que, aunque estemos con estos periodos de estrés, aprendamos a trabajarlo con un ejercicio saludable, como con una respiración saludable y una alimentación correcta. No porque la alimentación te quite el estrés, pero sí evitamos los riesgos que están asociados a una mala alimentación, como lo vimos anteriormente. No porque el ejercicio per se nos quite el estrés, pero sí te ayuda a tener una mejor disminución de insulina en el cuerpo, a una mejor adaptación del azúcar que estás teniendo en el cuerpo por tanto estrés, como también a tener una mejor claridad, sobre todo mental, para poder responder ante esos estímulos de estrés que nosotros estamos teniendo. Por eso es importante que nosotros lo podamos trabajar. Ahora, ¿se puede romper este ciclo? Desafortunadamente, el regreso a la relajación no es rápidamente. Para la mayoría de las personas en la sociedad acelerada de hoy, mientras todos corremos en estado de pánico por nuestras preocupaciones cotidianas, el estrés crónico está interrumpiendo el equilibrio natural necesario para una salud óptima, acelerando el proceso de envejecimiento y aumentando la susceptibilidad del cuerpo a las enfermedades. ¿Qué me dice aquí? Que nosotros sí, por supuesto, podemos disminuir este nivel de estrés siempre y cuando sepamos tener estas técnicas de relajación, siempre y cuando tengamos actividad física adecuada y saludable con una alimentación correcta y sobre todo tener una buena meditación. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos regresar a este estado de salud, que es justamente como el ciclo anterior. Pero ojo, no es instantáneo. Pero si nosotros lo vamos trabajando, vamos a evitar que este estrés nos puede estar perjudicando, como también nos va a ayudar a que nosotros podamos estar regresando lo más que podamos a un nivel óptimo de salud. ¿Ok? Ahora, ¿cómo afecta el estrés nuestra dieta? Y es justo lo que estuvimos viendo. Muchas veces, y seguramente te ha sucedido, que cuando nosotros estamos estresados, afecta nuestro comportamiento en los alimentos, nos afecta en lo que comemos y cuánto comemos. El estrés no controlado crea el escenario perfecto para almacenar la grasa y sobre todo promover un estado de obesidad. ¿Por qué? Porque es mucho más factible, como lo comentamos, que nosotros empecemos a ingerir más, sobre todo cereales, panes, alimentos que nos estén apapachando, más azúcares, más grasa y obviamente más carbohidratos que en automático van a ser, una calidad no de la mejor y además más cantidad porque automáticamente nos queremos apapachar por medio de la alimentación. Entonces es muy importante que nosotros también estemos muy atentos de ello para que no esté afectando nuestra salud. Ahora, el manejo del estrés puede ayudar naturalmente a mantener una dieta más nutritiva, ya que es probable que reduzca los casos que uno se ve impulsado a consumir alimentos con alto contenido de calorías o azúcar, y también puede ayudar a desequilibrar las hormonas que están en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué podemos hacer? La incorporación de prácticas basadas en la atención plena, como meditación, yoga, ejercicios de respiración, ejercicios para ayudar a mitigar el impacto del estrés en la dieta, es fundamental. Por eso aquí la respiración es muy importante. Vamos con el primero, que sería, ¿cuáles son estas técnicas para reducir el estrés? Primero, practicar actividades relajantes como meditación y movimiento ligero como un tai chi o como puede ser yoga o como puede ser pilates o simplemente también caminar. Caminar es una actividad que nos genera mucha paz, sobre todo si vamos ya sea solo o que estemos con alguna persona acompañada, siempre nos va a ayudar a que nosotros podamos controlar nuestra respiración cuando estamos en este proceso de estrés, como también a tener una mejor visión de lo que está sucediendo en ese momento.
Es importante organizar los espacios de trabajo o de casa para que estén llenos, para que estén tranquilos y estén obviamente también libres de desorden. Si yo estoy muy estresada en el trabajo o en casa y además el lugar donde yo me encuentro es un desorden, papeles, documentos, la cocina o la casa o el cuarto, ¿qué va a generar? Me va a generar más estrés porque no encuentro las cosas, porque no me gusta estar así, porque me siento más abrumado. Entonces hay que limpiarlo y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos empezar a controlar y a disminuir este nivel de estrés. Es importante planificar el horario usando un planificador diario o semanal. Aquí lo que yo te recomiendo mucho es todas las actividades que tú tengas que estar haciendo para que no te esté quitando el sueño, para que no te abrume más, velas escribiendo. Este es un excelente hábito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos escribiendo lo que tenemos que hacer o las ideas que vamos manejando o los problemas que estamos teniendo, le vamos a dar una salida, una organización, una estructura y una solución. Entonces, es importante que nosotros estemos escribiendo todo. Puede ser en el teléfono, puede ser a mano. Sin embargo, está comprobado que si nosotros estas actividades o estas formas de pensar o esto que nos está abrumando lo escribimos a mano, es mucho mejor porque podemos explayarnos más a cuando va haciendo con el celular. Ya una vez que lo tengas bien escrito, sobre todo en estos procesos de estrés, entonces sí, tú ya lo puedes pasar a un teléfono o a tu organizador en la computadora, pero es mejor como tip que sea a mano. Y sobre todo, priorizar las tareas y concentrarse en una cosa a la vez. Cuando estamos muy abrumados en cualquier situación, queremos resolver todo en ese mismo instante. Hay que darle prioridad a cuál es el problema que más estamos teniendo, cuál es el que más está afectando en ese momento o nos está generando más estrés. A partir de ahí, empezamos a trabajar con todas las demás tareas. O si la que más nos está preocupando lleva varias tareas alrededor, entonces empezamos a trabajar con las de alrededor para que posteriormente empecemos con la que sería la más fuerte o la que más nos está perjudicando. Este es un ejercicio de respiración que nosotros recomendamos muchísimo y es el giro de los hombros. Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros, y yo te recomiendo que sea una silla, puede ser con respaldo o sin respaldo, pero que los pies estén sobre el piso, no cruzadas las piernas para tener una muy buena oxigenación y que las manos estén preferentemente puestas en las rodillas. Si se nos complica tenerlos en las rodillas para no perder el equilibrio, lo podemos poner en el abdomen, no en el pecho, no cruzadas y no agarradas de las manos. Lo ideal es que los brazos estén sin estar juntos para que la respiración y la oxigenación sea la más adecuada. Aquí, ya que tengo yo la postura correcta, voy a dar el giro de hombros, que es muy bueno para favorecer, obviamente, la posición, como también la oxigenación. Y vamos a empezar a mover estos músculos y vamos a empezar a mover los hombros para que suavemente los músculos del pecho y de los hombros empiecen a trabajar. Es importante que nosotros trabajemos y mientras estemos haciendo este movimiento, cerremos los ojos ligeramente y respiremos profundamente. Es importante que no lo estemos haciendo con los ojos abiertos, con música o que estemos nosotros viendo algo. ¿Por qué? Porque nos vamos a desconcentrar y lo que nosotros queremos es interiorizar para respirar y poder disminuir este nivel de estrés. Hay que estar moviendo estos hombros hacia atrás en círculo, como hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Y esto te va a ayudar a poder tener primero una relajación, una respiración y también te va a hacer sentir mucho mejor. Te va a despejar para que puedas pensar mejor en la solución, en el problema que estás teniendo. Otra técnica de respiración es la respiración diafragmática. Aquí tú la puedes hacer sentada o acostada. Si tú crees que pierdes un poco el equilibrio cuando tienes este tipo de respiraciones, acuéstate para no tener este desequilibrio y te puedas caer. Si no tienes problemas con tu equilibrio, entonces lo puedes hacer sentada en la misma posición que la posición anterior, ¿ok? Y si es acostado sobre el piso o en la cama, con las manos pegadas en el pecho o en el abdomen para sentir esta respiración y con las piernas ligeramente dobladas para poder tener la respiración adecuada. ¿Cómo va a ser? Cuando nosotros tenemos cualquiera de las posiciones, acostada o sentada, es importante que nosotros respiremos lenta y profundamente
por la nariz. El abdomen o la respiración tiene que ser diafragmática. ¿Esto qué es? Que el aire que nosotros estamos respirando debe de entrar hasta el abdomen, no que se quede en los pulmones, que entre hasta el abdomen. Por eso es importante que las manos, si las vamos a poner, sean sobre todo a nivel del abdomen, para que nosotros podamos observar cuando respiremos que el abdomen se infle. Y esto es lo que nos va a dar la respiración, la oxigenación correcta y por ende la disminución de insulina y de ansiedad o de angustia. Esta respiración la podemos hacer 20 veces, no más. Si es la primera vez que lo haces, hazlo solo 10 porque te puedes marear. Si ya vas teniendo constancia y disciplina, te puedes ir hasta 20 veces. Entonces, vamos a respirar por la nariz. Metemos el aire hasta el abdomen y posteriormente lo vamos a sacar y lo vamos a exhalar por la boca. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos disminuir el nivel de estrés cuando estamos en un estrés agudo, así como también si estamos en un estrés crónico. Si estamos en un estrés agudo, yo te recomiendo que antes de la actividad que vayas a hacer o lo que te está generando ese estrés agudo, lo realices en el momento. Si estás en un estrés crónico, hazlo 2 veces al día. A levantarte y a la hora de la comida o a mediodía, ¿ok? Porque esto va a ir disminuyendo tu nivel de estrés. Y si puedes y tienes el tiempo, sería fabuloso hacerlo antes de dormir para dormir bien y que no te afecte tu sueño. Estas respiraciones son muy buenos para que tú puedas disminuir este nivel de estrés, ¿ok? Hay otro ejercicio que es la respiración profunda. Esto nos va a ayudar a tener mayor oxigenación en nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Este respiro profundo también se le llama respiración de caja. Esto es muy bueno porque nos va a ayudar a poder controlar nuestra respiración, sobre todo cuando estamos en un proceso de alteración en nuestras respiraciones. Nos vamos a sentar igual como la primera postura o acostadas, que en este caso yo te recomiendo más sentadas y con un respaldo para que podamos tener esta respiración. ¿Cómo funciona? Vamos a inhalar por la nariz durante 4 segundos. Vamos a mantener la respiración 8 segundos y luego vamos a sacar este aire en 8 segundos. Esto nos va a funcionar a que podamos controlar la respiración cuando está alterada y cuando nos está empezando a afectar en nuestra situación de nuestro cuerpo. Si estamos con la mente nublada, si estamos nosotros angustiados, si estamos con la respiración alterada, si estamos teniendo mariposas en el estómago, dolor en el estómago, esta respiración es una técnica rápida para poderlo controlar y es la respiración de caja. Entonces, inhalamos 4, mantenemos 8 y lo sacamos en 8. Si crees que en 8 te puede marear, sácalo en 4. Pero esto nos va a ayudar a poder controlar y a poder oxigenar de mejor manera. Esta hazla 1 o 2 veces al día, ¿ok? Y justamente nosotros recomendamos mucho cuando estamos como suplementación en este proceso de estrés, que nos empecemos a suplementar con productos que favorezcan un sueño reparador, que sean antiinflamatorios y que también empiecen a controlar sobre todo nuestro nivel de insulina en el cuerpo. Y el primer suplemento que nosotros recomendamos es el NutraGolden, el Golden M. Este NutraGolden a nosotros nos va a favorecer en controlar por el cúrcuma que contiene, que es un antiinflamatorio por excelencia, más la pimienta negra, más la canela, a tener un sueño reparador. Es una bebida que se utiliza mucho en la medicina china para poder nosotros disminuir el estrés oxidativo o la inflamación celular que tenemos en nuestro cuerpo. Lo podemos complementar también con el hígado de bacalao que contiene vitamina A y vitamina D cuando nuestro sistema inmunológico se está viendo afectado, así como con el NutraComplex. Y si estamos con una energía completamente baja por este estrés crónico, es importante que empecemos a tener un poco más de energía con la respiración y una suplementación adecuada, que sería el Vida100, que nos va a dar mayor energía, sobre todo durante el día. Entonces, a partir de esto y concluyendo,
es muy importante que nosotros hagamos caso a lo que nuestro cuerpo nos está indicando. Tengamos estas actividades para que nos ayuden a controlar mejor las situaciones que nos pueden generar estrés, como lo vimos anteriormente. Y si hay situaciones que se salen de nuestras manos y que nos está generando estrés, trabajemos con estas 3 técnicas de respiración para que nosotros nos podamos sentir mucho mejor. Pues muchísimas gracias. Encantado de poderles dar esta plática y cualquier duda nos pueden escribir. Hasta luego. Saludos.